Bueno, pues aquí estamos de nuevo, amigas, amigos, en la caja negra para hablar, adivina, adivinanza, de elecciones. Y estamos, pequeña diferencia, en vez del viernes, el miércoles. O sea que adelantamos el programa 2 días porque para acercarlo lo más posible al domingo electoral próximo pasado, ¿no? Y bueno, hablar de elecciones a estas alturas, cuando está, no digo todo dicho, pero está bastante dicho, pues sobre todo, para mi juicio, es hacer prospectiva, o sea, la bruja Lola, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se forma gobierno Rajoy con unos marcianos que bajan de un ovni, no, Rajoy no, Feijóo, con unos, no puedo evitarlo, los confundo sistemáticamente. Feijóo con unos marcianos que le dan los 5 votos que le falta, poco probable, aunque seguramente encontraría algún marciano por ahí, por alguna meiga, por Galicia. Forma gobierno Sánchez, que le dan los números, pero con unas exigencias enormes de todos ese nube de socios, pues es más probable, pero también es difícil. ¿Vamos a un adelanto electoral para Navidades? Pues a mi juicio es bastante probable. No vamos, ya dije demasiado, así que paso a presentar a los contertulios, que los conocéis. De allá para acá, Francisco Javier Larrea, abogado. Hola, Francisco. Hola, ¿qué buenas tal? noches y saludos a todos. Muy bien. En segundo lugar, Joan Vijande, que es periodista del periódico Nortes. ¿Qué tal, Joan? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a este templo del saber. Tercer lugar, te ríes, Ramón Salán, empresario. Bienvenido, Ramón. Sí, templo del saber, ¿no? Sabemos mucho. Claro. Y en cuarto lugar, y último, los últimos serán los primeros, Felipe Díaz Miranda, arquitecto. Buenas noches, Javier, y al resto de contertulios. Bienvenido, gracias a ti y a los otros 3 contertulios, porque es un marrón, ¿no? Venir a hablar aquí de esto de las elecciones. Es un lío, ¿no? Es una manera de quedar mal, ¿no? Como otro cualquiera, pero bueno, estamos para eso, para quedar mal. ¿Qué os parece el panorama? Bueno, en términos muy generales o, si queréis, muy concretos. O sea que sabemos que Sánchez se ha marchado de vacaciones. Yo creo que es una medida muy razonable con que se marchó. Bueno, esto no es para ahora, no es inmediato, no es una cuestión de una semana o 2, esto va para largo. Empezamos por lo importante, las vacaciones. Y sabemos que Feijóo anda llamando por ahí, pero no se le ponen al teléfono o lo mandan a freír viento, no sé, tampoco te puedes fiar, ¿no? Porque nadie estaba escuchando la conversación y se intoxica y se dice muchos cuentos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo veis cómo está la cosa? ¿Formaríais gobierno? Yo, personalmente... ¿Tú formarías gobierno? Yo, si fuera Pedro, haría lo posible por ello. Ahora bien, me parece muy buena decisión dejar que las cosas se enfríen, ¿eh? Porque los resultados han dejado a muchas personas, en muchas formaciones políticas, muy nerviosas. Se ha visto en las comparecencias de Junts per Catalunya y en las comparecencias de Esquerra Republicana de Cataluña. Y frente a un debate cara a cara en el que vimos a Sánchez muy nervioso y a un Feijóo muy seguro de sí mismo, ahora estamos viendo a un Sánchez muy estratégico y a un Feijóo que anda como pollo sin cabeza. Pero eso es humano, ese comportamiento es normal. Sánchez ha tenido una salvada que ni su... Pero Feijóo ganó. Y Feijóo ganó. Claro, es que es la paradoja, ¿no? Esto es un sistema parlamentario, con lo cual es el que sume el que mayorías. Pierde está encantado y el que gana está hundido. El que sume mayorías, pero yo tampoco le arrendaría la ganancia a Pedro Sánchez, porque vale, se montó en el coche. Pero hay que llenarlo de gasolina y a ver cómo viene la carretera, porque es que con seguro que es eléctrico, seguro que es coche mayoría eléctrico. absoluta en el Senado el partido contrario y los probables no, seguros compañeros de viaje que tiene que tener, porque es que no hay de otra manera, se le va a hacer muy difícil, ¿eh? En el caso de que... Yo soy más de la opinión de que probablemente se llegue a unas elecciones, por desgracia, que encima el calendario es muy diabólico. Yo sinceramente creo que no hay segundas elecciones, ni segunda vuelta, ni nada de todo eso. Hay un genio, que se llama Sánchez, que es un genio para esto, no hay otra alternativa, en el que va a encontrar una solución, va a encontrar aliados y se va a liar con quien sea, como sea, y en las circunstancias que está, todo es favorable para él. Habría que analizar. ¿Le pidan lo que le pidan? No, le piden lo que le piden, no necesita lo pida que lo pidan. Habría que analizar detalladamente todo. Lo primero, que fue la campaña. La campaña es un fraude, es nefasta, es malísima, de un nivel pésimo, en el cual no se han confrontado ni programas, ni ideas, ni futuro de un país, sino enemigo contra enemigo. ¿Quién ha tenido la culpa de todo esto además?
nos hemos enfrentado de una manera muy absurda y habéis tenido la culpa fundamentalmente. Yo cada vez creo menos en esta historia. ¿Por qué? Porque creo que a la sociedad el único objetivo de casi todos los partidos políticos ya consiste en tener equipos mediáticos que condicionen, que propaguen su tendencia. ¿Qué ha sabido el ciudadano? ¿Por qué venía la marea azul? ¿Por qué venía no sé qué historia? Porque alguien en los medios de comunicación ha tratado de proclamar, de producir ese producto, de que había una mayoría, una posible hasta mayoría absoluta, se habló. Entonces, ¿eso de dónde sale? Pues sale de una máquina perversa que condiciona, que paga, que trata de mediatizar una sociedad en vez de informarla y en vez de dejarla votar libremente. Ya independientemente de esto, tenemos otra gran tragedia que es otra gran realidad, España. Analicemos España. España, en la época de estaría para varios programas. No, muy rápido. España, en la época de Felipe, tenía una deuda del 30% sobre el PIB. Ahora estamos en el 118, 119, que realmente probablemente estemos en el 130. Ese es el problema. Vale. El problema es que mientras los países anglosajones y Francia, está Alemania, Inglaterra, Reino Unido, Italia incluso, su deuda la tienen comprometida con bancos y con empresas propias del país. O sea, de algún modo, su futuro lo controlan. España es un caso único en toda esta Comunidad Europea. Entre el 80 y el 85% de nuestra deuda depende del exterior y de macro, no se sabe, las vanguardias, no sé cuánto historia. Con lo cual estamos diciendo que hay un señor que tiene la economía del país, que va y que monta y que controla a izquierda, derecha y centro y pone a quien le da la gana, ahí se deduce, como le da la gana y a quien más le interesa. De ahí se deduce que ese señor dice que yo voy a ser presidente de gobierno y soy mañana presidente de gobierno. Sin duda alguna. Claro, o sea que... y tú eres presidente. Mañana te voy a ver y te digo, chaval, tienes que hacer esto. Y si no lo haces, vas a durar 3 meses. Pues para casa, o peor que para casa. Claro. Entonces, fijaros, condicionante general exterior, condicionante interior de no debatir programas, y además no se comprometieron a nada, que la historia es un debate ausente, sin compromisos. ¿Y quién tuvo la culpa de eso? Francis, Diago, a ver. No, yo lo que digo es que llevamos lo menos 4 meses, la ciudadanía necesita un poquitín de reposo. Fue una campaña dura, enfangada, y fue la derecha y los medios afines a la derecha, porque yo siempre creí que el Partido Popular tenía unos poderes fácticos y unos medios de comunicación que le eran afines. Para mí, es una cosa personal, intransferible, es al revés. Esos medios fácticos y los medios de comunicación tienen un partido. La campaña que ahora la derecha está diciendo que no se trató eso que tú estabas diciendo, que es verdad, o la de la deuda, no se habló. ¿Qué se habló? Que se vote chapote, que Sánchez no puede salir a la calle porque tal. Las encuestas, que el Michavila era el dios, que era el Tezanos del PP, fracasa estrepitosamente y llevan 2 años diciendo hay una mayoría absoluta casi del PP, el país está roto, se va contra el sanchismo. ¿Qué voy a hacer? Acabar contra el sanchismo. ¿Qué voy a hacer? Derogar al sanchismo. Oye, ¿y otras cosas? No. ¿Qué pasa? Que Sánchez, por lo que sea, porque es un político de garra, y la gente al final se vio que no estaba tan por la labor de que este es un país tan arruinado. Y al final, tanto machaque, 300.000 votos de diferencia entre el PP y el PSOE. Y el PSOE obtiene el 32%. Ahora dirán, bueno, es que no se habló de lo que se tenía que hablar.
Pero si los medios dirigieron la campaña del PP, la dirigieron ellos. Sí se habló más o menos. No, se habló contra el el sanchismo y que te vote Pero el Chapote. pueblo soberano Punto. no vamos a hacer una lectura pesimista o incluso despreciativa del pueblo soberano, pero tú empiezas a hablar del PIB y no exagero, más del 90% de la población no sabe lo que es el PIB. No se habló de... Pues por eso, ¿qué pasa que lo hables si y no de sabe lo que cientos es? de cosas. Empezó la campaña muy bien, empezó hablando de cosas que la gente entendía, de la cesta de la compra, de la hipoteca, de cosas normales. Claro, el Partido Socialista, tontos no son, y no les interesaba tirar por ahí porque al final se iba a acabar hablando de programas, que es lo que no se ha hecho, estoy de acuerdo con Felipe. Y al final enseguida lo metieron el componente Vox, el componente miedo, y la gente ya votó, vamos a ver, con las vísceras, sin conocimiento de lo que votaba, sin conocimiento Yo de lo creo que que votaba. a estas alturas Entonces, del el pueblo español no tiene miedo. A Claro, Vox no tiene miedo. ya, pero Todo lo más lo tiene pero lo rechazo. supieron Pero miedo, yo por lo menos, exactamente. yo no tengo miedo a Vox. Bien, pero lo supieron aprovechar, o sea... Yo entiendo que hay una jugada maestra. La jugada maestra que no lo habéis dicho. La jugada maestra es, estamos en las municipales, y autonómicas. Hay un gobierno que cohabita, que es Podemos, con Izquierda Unida, con Sánchez, etc. Mete la pata hasta el cuello la extrema izquierda, la super extrema izquierda, que es Podemos. Entonces, Podemos, hay un claro rechazo del pueblo español, un clarísimo rechazo violento contra Podemos, y hay un castigo muy claro. Ese castigo claro, Sánchez Al saca de la vestuario, manga, los echo para el vestuario. saca de la manga un as. Para el un as. vestuario. Exactamente igual que había el de la derecha Vox. Vox es el enemigo de toda la izquierda, es la extrema derecha, es toda esa historia. En la izquierda el grano a extirpar era Vox, era Podemos. Y de repente se saca de la manga una genialidad, que es a la Yolanda esta, y se crea Sumar. Y se quita del medio el grano negativo. ¿Y dónde está la lucha en unas elecciones? La lucha en unas elecciones, hay dos bloques bastante definidos. Está en el centro, aunque no lo creáis. Entonces, la gran batalla es quién consigue el electorado de ese centro. Y ese electorado de ese centro, que en las primeras autonómicas municipales mostró un clarísimo rechazo a la política de Sánchez unida a la de Podemos, en la segunda, Sánchez se alía con un blando y demoniza a la derecha del PP, que asusta con Vox. Continúa el enemigo y el de la PP se izquierda. sumó a demonizar a Encima Bueno, pues creyó que está claro que podía... es el demonio. Claro. Entonces, en vez de el otro se identifica totalmente con su bloque afín, Claro, y el PP se queda solo, porque encima demoniza a Vox y le dice, sí, tenéis razón, son los malos. Se queda peor que solo. Vamos, es que eso, yo lo comprendo. ¿Cómo se puede decir que Sánchez crea un nuevo partido para destruir a Podemos? Hombre. Está Izquierda Unida, está el Partido Comunista, que siempre estuvo, lo fagocitó por ciertas razones durante los últimos 6-7 años, por la crisis, por Rajoy, lo fagocitó Podemos. Pero una vez que Podemos sale para abajo, vuelve Izquierda Unida. El que sale nuevo es Vox. Ese sí que es nuevo. Pero ojo, lo que dices tú, es como si digo yo, y vosotros, perdón, el PP destruye a Ciudadanos. O sea, qué listos son, ¿no? Destruyó a Ciudadanos para coger esos votos. Mucha gente sabe que Yolanda Díaz encabeza lo que fue en su día el partido de Gerardo Iglesias. No lo sabe nadie. No es Izquierda Unida, Claro, es Sumar. no lo sabe nadie, claro. Pero Felipe, Es Sumar. en el fondo, el 80% son los miembros Sí, de pero Izquierda Unida. eso no se Ojo, transmite, porque y luego, la aparte historia de dio eso muchas de vueltas. Sumar, Es como si Podemos... dices que Vox es Fuerza Nueva. Pues, chico, no. No, Calla, no lo digas, que aquí seguro va a saltar y alguien. luego diciendo depende que de sí. muchas regiones. Por ejemplo, aquí Izquierda Unida y el Partido Comunista Asturias siempre tuvo una base inamovible. En otros sitios lo fagocitó. Aquí resistió. Dejar decir algo a Ramón, que está nervioso por saltar. Lo que no se puede negar, y en esto tiene razón Felipe, es que el Sumar, ese artificio que se hizo al final... No es artificio. Estaba pilotado desde Moncloa. El ejemplo más claro, en la moción, ese espectáculo de censura que hizo Vox, le cedió el turno de palabra para presentarla en sociedad.
Vale, que Izquierda Unida, antiguo Partido Comunista, las 24.514 denominaciones que ha tenido, le compró el billete a Pedro Sánchez, es evidente, pero lo dice Javier, muy poca gente sabe el historial de Yolanda Díaz. Entonces, bueno, votaron porque parecía cookie, porque al final empezó la campaña dando palos de ciego, haciendo barbaridades de los 20.000 euros, estas cosas. Pero al final yo creo que el problema fue, y yo conozco casos personales, de gente que se asustó tanto de Vox, compró ese... Pues se dieron cuenta enseguida en el PSOE y cambiaron la segunda semana de la campaña, que no estando en absoluto de acuerdo con Pedro Sánchez, pero siendo votantes fieles del Partido Socialista, incluso afiliados, y no gustándole los candidatos que iban en la papeleta, pues se pusieron la pincita en la nariz y votaron. Ese voto oculto, ese voto de última hora llevó a mucha gente a desbarrar. La palabra, pues soy moderador, immoderado, me gusta. Yo estoy bastante de acuerdo, es que no estáis diciendo cosas muy distintas, pero bueno, yo creo también, otro análisis más a sumar, yo creo, a todo esto, a sumar, a añadir. La derecha gana las autonómicas y municipales, claramente. No tan claramente, No pero tan- bueno, exacto. aparentemente fue muy claro. No tan claramente. Ganamos, no sé qué, ya esto está ganado, ya está. Ahora este Pedro Sánchez que está loco, se suicida, convoca elecciones un mes después, bueno, barremos, vamos a tomar el aperitivo al mediodía, descanso, no pasa nada, no cometemos errores y tal. Y he ganado el famoso primer debate. Ahora, Pedro Sánchez tiene una característica que a mí que es lo que me gusta de lo demás, no, pero es que es un tío muy valiente, muy valiente. Y va y convoca sobre la marcha, a toda velocidad. No porque se lo comían los varones, les dan una pata en culo a los varones que los saca volando a todos. Convoca porque es tío valiente. Y va al debate y va al ataque. Y Feijóo, firma aquí, señor Sánchez, firma aquí. Una cosa de ursulina, totalmente, con perdón de las ursulinas. Y sale todos los medios, ganó, Feijóo ganó. Llegó a tal nivel, lo de creer que ganaba, que al segundo debate no se presenta. Porque le duele la espalda, que es una cosa de traca. Era como pasaba aquí en Asturias con Ovidio Sánchez, que llegaba a la campaña electoral y se ponía fónico sistemáticamente. No puedo hablar, ¿no? Para no salir a los mítines. No puedo hablar. No se presenta. Un candidato a presidente de gobierno no se presenta. Pero esto está ganado. Pues no estaba ganado. Claro, el error garrafal, no estaba ganado. La clásica lucha del PP contra las expectativas. No sé Sí. qué le pasa. Pero en este caso, Y lo que tiene de cobardica la derecha. Yo creo que hay una lucha del PP contra el PP, o sea, creo que hay una lucha de Feijóo contra Feijóo, creo que hay una disonancia cognitiva en el candidato popular que es increíble, o sea, se pasa meses hablando del PSOE, que no se refiere a él como el PSOE, hace una estrategia de rebranding desde Separa una cosa el de partido de Sánchez, el partido sanchista, diciendo que es filotarra, que está en contra de España, que quiere romper el país, que quiere convertirlo en Venezuela, etc. Y luego llega el momento y dice, por favor, abstente, permíteme gobernar. Ya no es una cuestión de que... Ya no es una cuestión de que te hayas... Ya no es una cuestión de que te hayas pasado insultándole durante 2 meses y ahora quieras como no... No, es una cuestión de cómo quieres que te apoye esa persona. O sea, entonces, y ahora dice, han ganado las elecciones 2 partidos de Estado, el PP y el PSOE. ¿Pero qué? si tiene mérito Pedro Sánchez es que él fue él solo. Fue él solo. Nadie le defendió salvo Zapatero. Los históricos del PSOE mostraron que estaban en contra, desde Felipe, Guerra, esto, ¿cómo se llama? Belloc, todos salían tal. Se decía que el PSOE era una jaula de grillos con los varones. Bueno, pues ningún varón salió a apoyarlo. Bueno, aquí un poquitín. Y lo hizo todo él. Acudió a todos los sitios. A Motos, a Ana Rosa, a todos los sitios. Bien o mal, a lo mejor estaba con el agua al cuello, digo, oye, perdidos al río. Fue a todos los sitios. Rajoy, Núñez Feijóo, no sé si es por los medios, por las encuestas, porque cuando dicen que tienen encuestas propias que les daban, lo que son esas encuestas propias que te dan tal, mal asesorado o lo que sea, se vio ganador y claro, dicen, la última semana fue nefasta. El humorista que tenía en casa un certificado médico que medía 2 metros, ¿no? Pues eso es lo mismo, tengo encuestas propias. Las encuestas son comunes, no son propias. Además, es un error estratégico de primero de política decirle al contrario que estás muy movilizado porque lo que estás haciendo es movilizar al contrario. O sea, Estamos de acuerdo que la última semana fue muy mala. La estrategia pésima por parte del PP, totalmente de acuerdo.
pero también hay que analizar el otro tema, que es el que yo creo que no se ha analizado, es decir, los dos grandes partidos, el bipartidismo, queramos o no, ha desaparecido como tal, no va a ganar nadie nunca más por mayoría absoluta, probablemente, o casi seguro, y van a necesitar alianzas, alianzas de otros partidos, que es lo que está ocurriendo en casi todos los países. En esas alianzas, ¿con quién? La tragedia es el PP, ¿a quién tiene de aliados? ¿Con quién se alía el PP? El PP ha exterminado A Ciudadanos. prácticamente, o se han exterminado todos los partidos que puedan pactar con él. Y el único que se ha fagotizado como plural, llámalo como queráis, ha sido el PSOE, que es capaz de pactar con cualquiera. Y además, en la mente del ciudadano español, Sánchez pacta con cualquiera, hasta con el diablo, con cualquiera. Y en cambio, es que el PP solo se queda. Y la prueba la tenemos en una tragedia, por ejemplo, que es el País Vasco. El País Vasco hay que analizarlo. El País Vasco, tener en cuenta que el PP, la derecha teóricamente, tiene dos diputados, dos. O sea, es decir, el PSOE gana en una provincia, Bildu gana en otra, y el PNV te gana en otra. Y teóricamente, todo lo que era ese centro derecha ha desaparecido. Entonces, y es un referente importante. ¿Quién se cargó a María Sánchez? ¿Quién se cargó a tal? Pues el Ahí, PP, que se lo Ese es cargó. lo que te digo, que se ha cargado a todos sus a todos los posibles medios. aliados. Simplemente dos cosas, porque los medios afines al PP es ahora el mantra que tienen, es Pedro Sánchez va a dar todo con tal de seguir en el poder. Eso es mentira. Pues yo Eso creo es que no. mentira. ¿Por qué? Porque dicen, depende de Junts, que pide amnistía y referéndum. Eso es ilegal. No, eso puede darlo. legalmente es No imposible. puede darlo. El otro que pactó, que si los indultos, que si la malversación, te gustará o no, más menos, pero era legal. Era legal. Pues no empezar a sacar, decir que va pues a entonces, ofrecer tal. sí, como- Eres jurista. Y- La amnistía y el referéndum son ilegales. Sí. El indulto y el referéndum consultivo son legales. Sí. Pues si no se les va a dar. Pero mira, vamos a ver. El Ahora, el indulto, tú eres jurista, el indulto indulto es legal. a Puigdemont Requiere hoy una condena previa. es ilegal. O sea, no se cumplen los dos requisitos fundamentales de una ley que además no, es de no, 1800. Felipe. Espera, de 1870, una ley. Por eso. Hay dos La guerra de requisitos. Napoleón. El primero que tenga condena firme y el segundo que esté entregado. Claro. Ninguna de las dos cosas se dan. Entonces, es Puigdemont, imposible indultar. Puigdemont, para estar indultado, tiene que estar previamente condenado. Si no está Claro, condenado, no puede haberlo. dispuesto Puigdemont a pasar Pero por lo que eso? voy a hacer, ahora están todos los medios de tal, Cataluña. Cataluña, por primera vez en los últimos 8 o 10 años, es la Cataluña menos independentista vale, que de hay. acuerdo. La menos. Ha ¿eh? ganado los Y mira, y voy a hacer dos preguntas. está pagando Mira, referéndum. dos preguntas. Dos preguntas, las dejo. Una. A ver, pues Ramón. El Madrid pierde, el PP pierde en Madrid 150.000 votos. Y pregunto, ¿es porque no se presenta Ayuso o porque pasaron 2 meses y la gente a lo mejor empieza a estar harta de Ayuso? Segunda pregunta. Esquerra, en Cataluña, pierde votos, muchísimos, dicen castigo por el apoyo que da en Madrid al PSOE. Correcto. te voy a contestar Bien, los dos. en cambio, Bildu, que da ese apoyo en Madrid al PSOE, en el País Vasco sube. No, estamos cometiendo un error de base. Pero a ver, Ramón. Sí, mira, estamos cometiendo un error de base, y además los dos puntos que acabas de decir. Comparar municipales y comparar nacionales. Te pongo un ejemplo que lo tenemos muy próximo. ¿Quién es el alcalde de Siero por mayoría absoluta? Partido Socialista. ¿Quién ganó en estas elecciones en el municipio de Siero? El PP. O sea, la gente vota diferente, con lo cual no se pueden comparar. Claro, lo mismo. Bueno, siguiente cuestión. Mira, votarán. Bien, vale. Mira, espera un Sí, segundín, no, a eso no, que es que- dices. No, simplemente. No es así. Cuando salieron las autonómicas y municipales, yo lo dije aquí, extrapolándose las autonómicas a la actualidad, No se puede. sale lo que salió. Bueno, bien, ahora a qué voy. Ahora- Entonces, ni Ayuso perdería lo que perdería, sino que hubo gente que no vota, que vota diferente. Y el ejemplo me remito al que dije antes.
Pero luego hay el tema de Cataluña. El problema que tiene el PP es que entre Cataluña y País Vasco se reparten 60 escaños. Y puede rascar 2 o 3, así en la vida va a tener mayoría absoluta. Porque tiene la suerte el Partido Socialista, que estos socios, esos 300 y pico mil votos de Esquerra, tal, están muy concentrados y dan rendimientos, 6, 7 diputados. En cambio, el teórico socio del PP está en toda España y funciona la ley d'Hondt, que hace las cabronaditas que hace. Y no tiene Ahora, que ver. voy a ver. Puigdemont tiene una cosa muy, muy sencilla. RC ha perdido el 47% de los votos. Correcto. Porque su electorado le dice, no, es que hablando un término asturiano, has convallado con Sánchez y te han engañado, no te has conseguido lo que querías, te toreó con la mesa y tal. Y en cambio el otro, que se mantuvo en su locura de Waterloo y en sus posturas maximalistas, se ha mantenido, más o menos. Claro, ahora probablemente cuando se enroque, pues dirá, no, a mí págame por adelantado. Y claro, pagar por adelantado a Puigdemont básicamente es imposible, porque ¿cómo se le va a indultar si no está condenado y no está dispuesto a venir a ser condenado? Y no se fían. ¿Qué pasa? Pues nos vamos a unas elecciones tal y entonces vas a perder mucho en las elecciones catalanas. Y dirá Puigdemont, no me importa, porque mi batalla no está en España, mi batalla está en Cataluña. Yo voy a perder 3 o 4 diputados, me quedaré en 3, pero luego vienen las europeas y vienen las catalanas y voy a cosechar muchos más votos. Están en otra partida. Yo por eso opino que, desgraciadamente para nosotros, va a haber elecciones. Porque ¿qué haría un país normal? España es un país normal. ¿Qué haría un país normal? España, ¿Qué harían pese a quien pese, ¿qué harían es un dos país dirigentes normal y gran país. No, ¿qué harían 2 dirigentes normales? Pues el país normal tiene un futuro por delante que pone los tal. Pues se sentarían a hablar los 2 principales partidos y mira, no vamos juntos. ¿Te cabe la menor duda que están hablando? No, pero para hacer una coalición. Para lo que sea. Pero si llevas 2 años diciendo voy a derogar al sanchismo, Bueno, pues voy a entonces quitar de al acuerdo. sanchismo, es lo peor que tal, no sé cuánto dos tal, preguntas y muy ahora y Sánchez dice, no, yo voy a seguir. Son 2 preguntas muy básicas. Señor Feijóo, ¿a usted qué le interesa España? Como se ha cansado de repetir. Señor Sánchez, ¿a usted qué le interesa España también? No, pues pónganse de acuerdo en algo por el bien de España. Que sabemos que no se pueden ver, que están de desacuerdo mucho, pero es que la alternativa de empezar el año 2024 con las deudas fiscales europeas sin presupuestos y con la que vaya económica es brutal. Los fondos económicos de tal están ya calificando la deuda de España. Mañana suben los tipos de interés otra vez. O sea, cuidado con la expectativa económica. Sí, o sea, todo tan grave que nadie lo dijo en campaña. Porque se dedicaron a insultarse unos a otros. Yo creo que va a pasar eso, pero todavía tiene que haber unas elecciones antes. Cuando sinceramente, haya elecciones en Navidades y salga lo mismo, más o menos, porque no va a haber muchas no, se va a elecciones, concentrar un poco será luego. cuando se digan, no queda más remedio, a pesar de que dijeron que hay que derogar el sanchismo y que Feijóo se coma los niños crudos. Yo sinceramente no te veo las segundas elecciones, no las veo. Yo tampoco. Sinceramente creo que ahora el voto del CERA en el único sitio puede haber, es prácticamente dificilísimo, imposible. Mueve un escaño 2, que pero no haya va ese, no va porque a además los resultados son igualados. O sea, no puede haber una diferencia Si es importante. limpio, sí. Puede haber un escaño 2, bailar un escaño 2. Yo no hablo de esa historia porque yo todavía creo en un sistema democrático y creo que estamos limpios, pero da igual. Entonces yo creo que los números son los que son y con los números son los que son, simplemente con la abstención en segunda vuelta de Junts está listo el tema. Con la abstención. No le compromete tanto como votar a favor, no precisa el voto en sí y va a darle... Claro, no es gobernar. Claro, formar reformas con equilibrios, pero ¿cómo gobierno? Pero no va a haber segunda vuelta. Y además es inteligente el Sánchez, dice, señor Feijóo, póngase nervioso, habla con quien quiera, yo me voy de vacaciones, quédense ustedes ahí, discutan lo que quieran, que ya llegaremos en septiembre. Y además... Peor de lo que hemos tenido hasta ahora. Quiero decir, la presidencia de Sánchez ha sido la más extraordinaria en la historia democrática de la democracia recuperada de este país. O sea, hemos tenido... ¿Extraordinaria de qué? Tenemos la pandemia, tenemos La guerra. Pero ¿por qué nos vamos a lo de cerró el Parlamento? No, pero porque la pandemia la sufrió todo que el está mundo, bien. por eso se llama pandemia. Pero quiero decir, No le pasó solamente a Sánchez. Pero fue la presidencia, o sea, fue el gobierno Ya, que tuvo pero que bueno, eso le pasó a gestionarlo, todo el hombre. mundo. Pero tuvo que No me gestionar digas eso. que no lo vendió. Claro. Joder, pero yo a lo que voy no es a que saliera bien o a que saliera mal. Le salvó. Pero yo no voy a eso. Eso le salvó. Yo no voy a eso. Se Yo hizo un voy- paréntesis porque era tan grave la situación que se hizo un paréntesis político. Le salvó a todo el mundo, por cierto, ¿eh? No No, solo pero a al gobierno, a los al gobiernos gobierno. parecidos. Pero quiero decir, fue duro. Yo no estoy hablando de que fuera malo o fuera bueno, estoy hablando de que fue extraordinario. La guerra en Ucrania, la inflación. Vamos a hacer una pausa de hidratación porque estamos en verano
y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación. Estamos verano, es imprescindible. Y nada, pues seguimos con lo mismo, somos persistentes e insistentes. Yo creo que, por añadir algo, que la única persona tan valiente como Sánchez, ya lo dije antes, me parecía un tipo especialmente valiente y temerario incluso, es Ayuso. Es incluso más rápida desenfundando, es impresionante, es como se llamaba aquel Bill el niño, Ayuso la niña. Desenfunda con una velocidad y bueno, a Casado se lo cargó en 24 horas. El otro creía que tal, ¡popa! Un tiro entre los ojos. Pero lo que pasa es que yo creo que no es la hora de Ayuso, ni mucho menos. No creo que Feijóo se atrevan a moverlo. ¿O cómo lo veis? ¿O sí? Creo que esto está detrás de que no vaya a haber repetición electoral o de que no se vaya a perseguir, porque el PP no tiene otro candidato. O sea, no puede sacrificar a Feijóo en la plaza pública. ¿Y a quién pone después? A Juanma Moreno. Ayuso no va a ganar en España en la vida. Porque tienes que ganar Euskadi, tienes que ganar parte de Cataluña, tienes que ganar parte de Andalucía. Sevilla todavía puede permitírselo, pero Bilbao, Valencia, Barcelona, no, yo no lo veo nada claro. Yo... Es como el síndrome de los cayetanos. Que Madrid es una ciudad facha y rara. Una Madrid es muy pregunta media de España, es muy media de la sensibilidad española. La leí y rápidamente y os la comento por si es verdad. Es verdad que Feijóo ha dicho que su socio Vox no es un buen socio, que va a hablar con Paje para conseguir algunos escaños del PSOE contrarios a... Pero si en la campaña lo que dijo es que hablaré antes con el PSOE que con Vox. No, pero una cosa es, Felipe, decir, voy a llamar al PSOE, a Sánchez. No, voy a llamar a Paje para que me dé pues, 10 diputados que me dé. Eso es una salida a patalanco, es una salida a patalanco. Hombre, es como lo de aquellos, firme aquí, Sánchez, firme aquí. Preguntaba porque me parecía patético. Yo volviendo a la pregunta de Javier, creo que el liderazgo de Feijóo en ningún momento está en peligro todavía, en ningún momento. Él salva los trastos siendo ganador de las elecciones. Si no hubiese ganado sería otra cuestión insostenible. Él va a seguir. Ayuso en ningún momento se ha cuestionado, ni posicionado, ni por asombro para derrocarlo. En ningún momento hasta ahora, sino simplemente ha tenido su total y absoluto apoyo. Y en cambio ya empiezan a aparecer en otros partidos los puñales, que no precisamente son en el PP, sino en Sumar. En Sumar, ayer es terrible. Correcto. En 24 horas, Ion Belarra sale apuñalando a Yolanda, apuñalando. Porque Yolanda le cortó la cabeza hace un mes. Pero es terrible. Y pensar que en esos 31 diputados, en la fuerza de Podemos, son solo 5. Tiene 5 sobre 31. Y de esos 5 habría que ver cuántos se posicionan con Podemos en una posible batalla. Cuidado, que ya salió Pablo Iglesias, el jefe, en sus múltiples televisiones, diciendo que esos 5 están bajo la responsabilidad directa del partido. O sea, están divididos. Le ha salvado Yolanda, que ha sacado 30. Sí, pero Yolanda saca 25. Pero volvemos a lo mismo, cuando dicen que Pedro Sánchez tiene un problema con Puigdemont para conseguir tal. No, yo creo que es al revés, ¿eh? El que tiene un problema es Puigdemont. Puigdemont le dice, vale, no me apoyas, pues va a haber elecciones tal. Y un poquitín política ficción, para mí. Va a gobernar, va a conseguir la presidencia Pedro Sánchez. Y la única, para mí, política ficción, al año, a tenor de las elecciones en el País Vasco, una moción de censura PP-PNV. El PNV tiene un problema. A tenor, no, de las elecciones en el País Vasco, en primavera. Está en Vox. Si PP no necesitase a Vox, o sea, el PNV no puede aliarse con el PP por Vox. Por Vox.
en su contexto del País Vasco. Cuidado, por Vox y por aquel pacto que hizo el lehendakari a Patxi López, que fue gracias al PP y se la tienen guardada. El PNV se está suicidando. Además, es bien tonto si no se da cuenta, porque si hace 5 años le puso los cuernos a Rajoy a los 10 días de haberle aprobado los presupuestos, porque se creyó los cantos de sirena de lo bien que le iba a ir con el PSOE, 5 años después sabemos los resultados, que es que le ha adelantado Bildu. Claro. Entonces, y no olvidemos que el PNV, su tradicional cantera de votos, era más bien la burguesía vasca, que de izquierdismo tenía poco. Entonces está desubicado. Y no sabemos por qué. A ver, igual que, es el único partido igual que cambió de opinión que en la moción de censura del año 18, podría cambiar de opinión ahora. Que salió el presidente ya para empezar a poner caro el precio. Pero que sí. Pactó con Mussolini, pactó con no sé qué, lleva toda la vida. No lo sé. Pactando con lo que haga falta. Todo lo que haga falta. Es el jesuitismo. Ese partido Vale que todo. desde... Pero mira, eso que Vale todo. los separatistas, los nacionalistas sacaron en los ojos y los hígados al gobierno central, llámese el PNV de Arzayus desde entonces, y llámese la convergencia de Pujol, salió un partido que era para dar la cara en Cataluña y para conseguir una serie de escaños para que tanto el partido que estuviera en el gobierno, PP, bien PSOE, acudieran a él, que era Ciudadanos. Y Ciudadanos, con esa idea en teoría políticamente tan buena, se suicida. Se suicidó. Eso es por algo. Pero tente en cuenta que vuelvo a lo de antes. La tragedia es que no tiene el PP un partido muleta, ni uno. En ese centro que fue UCD, que fue UPN, que fue Roca, que fue cualquiera, hoy ha desaparecido. Ha desaparecido. Y se ha quedado solo. Y esa es la tragedia. Vamos a ver. Es que el PP está en la derecha política, esa derecha política. Tiene una... la pluralidad le salen granos. Aquí en Asturias, lo conocemos todo con detalle, Isidro Fernández Lozada, presidente, bueno, pues convocaba un congreso cada 5 años, porque bueno, cuanto menos mejor. Bueno, pues si se presentaba otro candidato, ofendido, iba a hablar con él, pero ¿cómo me haces esto? Esto es una vergüenza, esto es un escándalo. Pero ¿cómo que no retira la candidatura? Tiene que haber candidatura única. No les cabe en la cabeza que haya 2 candidaturas, pero no les de corazón, no es una... Porque es que es una ofensa que haya 2 candidaturas. Y en la derecha, lo mismo. El PP es el partido de derechas. Y Vox les da un ataque de nervios cada vez que ven a Vox. Fíjate, Javier, que aquí en Asturias dicen, vamos a presentar a las candidaturas a las generales un PP joven, renovado y ganador. Bueno, sí, y ganador, gracioso. vale. Cherines, Vallada, la de Avilés, que Chami, que perdió. Entonces, lleva y así todo consigue 3. La renovación eran Cantel y Nacho Cuesta. Hazlo bien y a lo mejor otro gallo cantaría, No, bueno. o es lo que hay, o no hay más, Otro problema que tiene... Claro, es que en las generales, en las Asturias, ganó el PP. Sí, por eso. Sacó 3, ¿no? Claro, por 5.000 votos. En vez de Caco, pues candidato se ha ganado seguro. Por 5.000 votos. Sí, pero al principio que no se pueden comparar porque el caso de Siero es paradigmático, que hay el cambio tal. El principal problema que tiene el PP, aparte de Vox, es uno de los problemas que tiene Vox, que es que, joder, no se esconden nada, tienen determinadas posiciones que a la gente, de verdad, le asustan mucho, y luego es que tampoco les come la prisa. Les come la prisa en el sentido, y además muy poco inteligentemente, porque parte del descalabro de que las encuestas no salieran, de que la gente viera, fue el tirarse los brazos de ellos en Valencia, luego el espectáculo de Extremadura, no sé qué. El Partido Socialista, con mucha más experiencia y mucho más bregado en estas cosas, paró los tiempos. De hecho, de la presidencia de la Comunidad de Navarra con Bildu todavía no sabemos nada. Pedro Sánchez se ha ido de vacaciones para enfriar las cosas. Entonces, no tuvieron la picardía de decir, ven para acá, Albertín, al Feijóo, vamos a tener un perfil bajo, vamos a esperar a las del día 23 de julio, y encima es que a Vox le hubiera beneficiado, porque con sus votos ya necesarios le puede pedir más precio en las autonomías que dejaron enfriando. Se lanzaron a hacerlo todo, enseñaron la orella. A lo mejor en Navarra pararon los tiempos. Pero, hombre, no, eso es clarísimo. Pero aquí pararon los tiempos en Asturias, No los pararon tanto, se habló, se hablaba. No sabemos todavía quiénes son consejeros. Y una simple cosa. Para mí, Vox llegó
en las anteriores llegó al tope. Llegó al tope. Eso es lo que no se está hablando. A conseguir más. También la crisis del partido, ¿no? La crisis de Vox. Llegó al tope. Y segundo, si alguien hizo una mala campaña, aparte de que metíamos miedo con tal, ¿qué hizo Vox? Los feminazis, claro. La ley trans, hasta dice, ojo, como ganemos, vamos, tal, ojo Cataluña, vaya cómo se va a poner Cataluña. Pues digo, le hizo un favor al PSOE porque hombre, es que el PSOE, ¿cómo se va a poner Cataluña? Lo has sacado en el ¿Qué le va a decir? ¿Qué vas a mandar? En esta mesa vos lo represento yo. Dos matices a eso que dice Francis. Vox perdió 1 de cada 5 votos, perdió el 20%. Tampoco perdió 600.000 votos. Bueno, claro, perdió 1 de cada 5. Perdió, es un palo, recibe un palo, pero no se sumó y ahora ya va y sigue siendo el tercer partido. Segunda cuestión, Europa. Europa, los hermanos o primos de Vox van para arriba todos. Algunos ya llegaron a la presidencia del gobierno. Se ha dicho que Vox desaparece, me parece que va, puede ser, pero que iría a la contra de la historia. Tercera cuestión, sí creo que va a haber crisis interna y no me extrañaría que echaran a Abascal. Ya la hay, de hecho en Asturias ayer mismo. Bueno, pero eso es... Bueno, pero son cosas que no nos imaginábamos que ocurrieran hace... Dos que habían quedado fuera de las listas. Bueno, ¿qué pasó ahí? Salieron que son amigos, ¿no? el ex portavoz de ex candidato Eladio y Sofía. Salieron los dos diciendo que muy mal Vox, que está muy mal. Bueno, quedaron fuera. Siempre lo menciona el que pierde. El partido mayoritario que pierde siempre sale a colación, pero cuando llega al poder nunca lo hace, que es reformar la ley electoral. Entonces, yo parto de una cosa. La ley DON, por muchas quejas que tiene, es la mejor forma para elegir representación proporcional. Otra cosa es las circunscripciones. Las circunscripciones que des a ciertas... La circunscripción, creo que es incluso por la Constitución, es la provincia. Y ya dan... simplemente por ser provincia X, independientemente de los habitantes. Y luego añaden los habitantes. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el voto en Cataluña, en Barcelona, mi voto vale 1 y a lo mejor en Soria vale 6. No, pues es al revés. Es al revés. Con 384.000 votos que ha sacado Esquerra Republicana de Cataluña, tiene 7 diputados. Pero eso no es por la ley DON. No es la ley DON. Eso es porque ganaron en la provincia. Bueno, vale, pero traducido a lo que de verdad interesa es que hay 300 y pico mil votos que condicionan la política nacional. Bueno, pero pues visto contra no existe. O sea, hay un error cuando se constituye eso. Hay un error cuando se constituye que no pensaron esto. Que era defender. Y entonces mira, España vaciada. Mira qué defensa tuvieron. Después de 40 años, España vaciada era privilegiada. Claro, es al revés. Entonces, salió el tiro por la culata, lo terrible era que eso se ha convertido en lo contrario realmente. Para mí, las elecciones más justas y democráticas cuando son a Europa. Porque es circunscripción única. Espera un segundo. Esa es la más democrática. El tema yo lo hablé en un congreso del PP, en una cena con Rajoy. Con Rajoy, en una gran mesa, estábamos hablando, y se hablaba precisamente de cambiar la ley electoral. Y ellos, que Rajoy tenía los datos de quienes hicieron toda esta historia cuando la Constitución, no pensaron en esta jugada. Y modificarla hoy suponía modificar la Constitución. No, la ley electoral la puedes modificar. Seguro. Rajoy nos dijo, lo he consultado al órgano consultivo más gordo y nos joroba y tenemos que ir a modificación de Constitución. Y los grandes juristas piensan... Es una ley orgánica. Bueno, yo te estoy diciendo lo que era. Pero porque lo que se está hablando no es de reformar la ley electoral, sino el sistema electoral. Y lo que realmente está en liza no es la proporcionalidad de la ley DON, sino la circunscripción. Que no hay que pensar que sobrerepresenta a la España vaciada. Lo que hay que pensar es que perjudica la proporcionalidad del voto representado. Mira, hay un dato que, claro, los del PP no quieren saber nada. El PP saca 8.091.000 votos. El PSOE, 7.760.000. Bien, divides por los escaños, y al PP le sale cada escaño a 59.000 y al PSOE a 63.000. No es una diferencia. Bueno, que el PSOE hubiera obtenido 130 escaños.
Sí, esa es la diferencia. Y mayoría absoluta al PP. El PP se hubiera mantenido 132, 136. Con circunscripción única, salió hace poco el dato, que es más bien fácil de hacer, quienes salían beneficiados precisamente era Vox y Sumar. Sí, claro. O sea, cedía, bestialmente. Cedía un poquito el PSOE, se quedaba 120, 121. Ojo, Ramón, es que a lo mejor yo, aquí en Asturias, circunscripción nacional, a lo mejor voto a Bildu. Cosa que ahora no puedo. Bueno, ya. Por eso, no, si estamos de acuerdo que la circunscripción única sería lo más se lógico. presenta en Barcelona, pero tiene en Madrid esas o lo que sea. claro. Hombre, algo cogerá. Bueno, yo quería decir que cuando se habla de cambios en la ley electoral, bueno, hay muchas posibilidades, la ley DON, otra ley, circunscripción única, pero normalmente, y es discutible también, claro, normalmente se habla de evitar, a cambiar la ley electoral para evitar que un pequeño o no tan pequeño partido, por ejemplo, Esquerra Republicana o el PNV, tengan como se concentran el voto en una, dos, tres provincias, y entonces tengan muchos y condicionan la política nacional. ¿Cómo se evita? Todo partido político en España tiene, por ejemplo, que presentarse en 15 provincias y sacar un 3% en todas ellas, 3% para arriba. Si haces eso, desaparecen los partidos. No solo desaparecen los partidos nacionalistas, sino que desaparece la política nacionalista. Porque hacer política nacionalista en tu comunidad nada más es perder el tiempo bastante. Yo creo que sería más amplio que eso. O sea, es fuerte, ¿eh? Yo creo que tiene que existir una ley de proporcionalidad que es elemental y la hay en todos lados. Tú, para tener una representación en el Congreso Nacional, yo no te condiciono provincias, yo te digo, tienes que tener un porcentaje mínimo con respecto al electorado. Mínimo, márcalo 2, 3, 4, 5% en el territorio en el cual representa esa entidad. En el ámbito municipal, pues será exactamente igual, y en el ámbito autonómico será igual. Lo que no tiene sentido es que ahora un partido con el 0,01% nacional tenga un diputado, y un partido con el 2% nacional probablemente no tenga ni un solo representante. Esa proporcionalidad es fundamental. Históricamente ha sido siempre el Partido Comunista y luego Izquierda Unida. Ha sido el mayor perjudicado siempre. Lo que decía Javier Neira, con eso acabas con los partidos regionalistas. Claro. Y probablemente no nacionalistas, probablemente alguien levantará la mano diciendo que eso es coartar la libertad de tal. O sea, que volvemos a un... Eso siempre perjudica a alguien, siempre, claro. Y vuelvo a lo mismo. La ley DON es un sistema para dar la proporcionalidad a los votos. La esencia siempre es la circunscripción. El ejemplo que pasó en Grecia... acabas con los partidos regionalistas y nacionalistas, pero para eso están las comunidades autónomas con sus votaciones, y con sus parlamentos y con sus Hay gobiernos. otra solución que bajo mi punto de vista es profundamente injusta, que fue lo que pasó en Grecia. Y en alguna otra democracia, la sobreprima al que gana. En Grecia, que son directamente el que queda primero número de votos, se le dan 50 diputados. Sistema semimayoritario. Eso no tiene un pase tampoco. Pero da estabilidad, Claro, es que eso se hizo para evitar aquella amalgama. Aquí en Asturias, que lo teníamos relativamente bien, una circunscripción en las autonómicas, vamos y decimos, no, hay 3, las partimos. Eso fue el genio de... ¿Y por qué no? ¿Habéis pensado que el pobre ciudadano que echa el voto no sabe para qué lo echa, ni a quién lo echa, ni para qué le vale? O sea, ese voto echado hoy, el otro día en las urnas, pues puede llegar al disparate de que el PP pacte hasta con el PSOE. O sea, ¿no sería mucho más justo un sistema parecido a la francesa, en la cual hay 2 vueltas, en la cual la primera vuelta tú votas a tu partido? Espera, tú votas a tu partido. Sabemos cuáles son los 2 partidos más fuertes. Y luego hay una segunda vuelta, pero en esa segunda vuelta ya los partidos tienen que decirte con quién van y quiénes son sus socios. Y tú, cuando vas a esa segunda vuelta, sabes lo que estás votando. Bien. No te están engañando ni te estás dando un cheque en blanco para Felipe, lo que te dé la gana. Felipe, es que en el sistema español es un sistema parlamentario. No puede haber segundas vueltas. Francia lo que tiene es que tiene 2 formas. Una, la
la parlamentaria, que dicen que votas como aquí, y luego las presidenciales. Las presidenciales, mayoría absoluta. Si no es a la primera votación, a la segunda. Pero son dos temas. Ojo, que luego trae problemas, ¿eh? El famoso problema de la cohabitación, cuando el presidente del gobierno lo nombra al Parlamento y es X y el presidente es J. Uf. Pero que es parecido al PSOE que podemos usar aquí. No es lo mismo, pero es parecido. Es una cohabitación. Sí. Que en Francia se da y en Alemania de otra manera se da. ¿Por qué no se va a dar en España? Claro que se va a dar, hombre. Navidades estamos todos son mentalidades, son mentalidades distintas. Cuando Alemania con Angela Merkel, cuando Alemania con Angela Merkel dicen llegaron a la gran coalición, llegaron después de un mes, llegaron con 20 y tantos tomos para los acuerdos. Aquí, con una hoja o dos, se llega al acuerdo. La firma aquí y llegamos a un acuerdo. ¿Qué son? Estas dos. En Alemania llegan con... Mucho mejor lo nuestro. Esto es una comedia. Es una comedia. Pero ¿sabes a qué te atienes? Que no te dejamos hablar. ¿Sabes a qué te atienes? Yo, por seguir con la lucubración electoral, que me encanta, yo lo que propongo es que tengamos el mismo sistema de Alemania, un sistema de dos circunscripciones que funcionan de forma paralela, una circunscripción nacional y una circunscripción territorial. Y ya está. Y este fue el sistema que el Partido Socialista defendió para Asturias en la Constitución de la Comunidad Autónoma. En Asturias lo que se proponía era, en Alemania tú votas a la lista del Länder, del Estado federado, de tu autonomía, y luego a la lista nacional. Y se hace ahí un mix, se reparten unos diputados para un lado y yo... Esto se propuso para la Unión Europea cuando el Reino Unido salió. Se propuso que los 51 eurodiputados que eligen se eligieran en una lista paneuropea, con los Spitzenkandidaten, con los candidatos comunitarios de todos los partidos. A mí ese es el que me parece el sistema más adecuado, que sigue representando la territorialización del poder político en España y de las identidades y mantiene a la vez una suerte de unidad nacional. Pero si los propios partidos repugnan, al final lo tienen que acoger, les repugnan las primarias, porque ellos quieren que voten nada más que los delegados, porque es lo que controlan. Y cuando sale un partido y dice voy a hacer primarias sorpresas, Casado, el mismo Pedro y tal, que el mismo partido va a ir contra ellos, Borrell, que ahora dicen es un fenómeno, Borrell lo quita, por primarias lo quita Guerra, todo. Claro, entonces, ¿cómo vas a decir que voten, que el voto de la ciudadanía sea puro y limpio? Cuando ellos, los propios partidos, recelan. Pero tú mira las anteriores, las municipales con el PSOE, candidato oficial de Siero, candidato oficial de Llanes... gana el contrario Trevín, candidato oficial de Gijón, gana el contrario Floro, candidato oficial. Porque se pegaron, Felipe, se pegaron. La lista autonómica gana uno y se enfada porque lo quita. Y se cabrean y todos los que han perdido organizan la guerra civil en casa. O sea, las primarias, si fuesen primarias de verdad, que tú aceptas ese resultado, pero el que pierde de las primarias, los que se hacen más primarias, son los que se autosuicidan luego y montan un cisco que para qué te voy a contar. La ley dice que el funcionamiento de los partidos políticos debe ser democrático. No hay nada más democrático que las primarias, lo que tiene una serie de problemas prácticos brutales. Yo no creo que las primarias sean más democráticas. ¿Qué otro modelo se te ocurre? El sistema de congresos que teníamos. El PP es mixto, que fue cuando salieron Cospedal, ¿cómo era? Santa María y Casado, que ganó... sorpresivamente. No, pero en la primera estaba Sáenz de Santa María. Sáenz de Santa María ganó en lo que era el partido. Y luego fueron, como digamos, una segunda vuelta a las primarias. Y ahí barrió Casado. Lo del democrataje, por decirlo, no sé la palabra, pero es que en España tenemos un ejemplo tremendo. Izquierda Unida y Podemos se pasan la vida votando, si votamos, si vamos a votar y votar. Y el lío, lo vimos aquí últimamente, era ya espectacular. Tener una candidata, Covadonga, tenían el partido diciendo que no, ahora todavía siguen. Porque ahora
No, vamos a votar si es legítimo, si Javier, representa, es si que no ahí Podemos que se pegó un tiro en el pie en Asturias porque fueron más que nada al régimen asambleísta. Asambleario, que está, sí, que era, vamos a decidir algo, no, asamblea, parece que estábamos en la facultad, en la universidad de los 70. Pero el problema es que no tienen censo, o sea, quiero decir, si tuvieran un censo claro, el que gana, gana y el que pierde, pierde y ya está. Pero se plantea un partido de tradición comunista y al final eso es una práctica totalmente anarquista. A mí me decía una gracia, dice, uy, pero eso es una gracia, como el partido supuestamente... Que se llenan autobús de militantes de un partido de extrema izquierda y cuando se bajan del autobús hay 7 partidos diferentes. Pero es que además hay otra... No, sale el autobús para Santiago Compostela la peregrinación y acaba en Sevilla, porque a la altura del Lorca votan, ¿para dónde vamos? No, para Sevilla. Y cogen y marchan por la Ruta de la Plata para adelante. Pero hay otra anécdota mayor, Javier, que precisamente todos estos partidos de izquierda son los más dictatoriales que existen de todos los que hay. Los más, es difícil, ¿eh? Hay una pelea a ver quién es más. Bueno, sí, pero es terrible. O sea, te quiero decir que esa democracia está enfangada. Totalmente teatral. Totalmente. Votar no es democracia. Era lo total. del franquismo. Yo me acuerdo, se corrían los referéndum aquellos, decía, el referéndum de la democracia, de la democracia, el referéndum de la reforma política, que sería aquella una periodista y dice, claro, no se os puede, decía, democracia es votar, pling, y votaba ella. No, democracia no es votar, democracia es otras muchas cosas. Eso es una parodia de la democracia. Democracia es votar. Creo que incluso en su peor momento, desde este punto de vista, el partido más democrático de España es el PSOE. Y lo creo, o sea, creo que está en su peor momento. Sí, ahora mismo los estatutos permiten poco. Las primarias, el permitir al secretario general del partido elegir una cantidad de compromisarios en el comité autonómico, en el comité federal, o sea, refuerzan los liderazgos personalistas y mediáticos y menoscaban la esencia de la democracia del Partido Socialista, que era el sistema de pesos y contrapesos que suponía pues, las ejecutivas, los comités. Y yo también alabo mucho el sistema organizativo que tiene el PNV, que es el presidente del PNV, que es secretario general, nunca accede a puestos de gobierno. Siempre está el Endacari, tal, pero luego hay un jefe del PNV que siempre... Arzayus, que tenía tanto poder. Arzayus nunca fue ni consejero, ni Endacari, ni nada. Pero eso que te recuerda, ¿qué sistema es cuál es un sistema de siglos? El sistema de los jesuitas. Nunca accedemos al papado, salvo ahora. En 5 siglos nunca cogieron el papado. El Papa Negro, claro, es el mismo cosa. Es que, bueno, el PNV es jesuita. Bueno, Arzayus era jesuita. Claro, es eso, nunca accede. Eso, hay una división. El poder se manifiesta de otras maneras, claro. El poder se manifiesta de otras maneras, claro. No dando la cara. Yo creo que en resumen, mi resumen es el ganador, no de votos de escala, el gran ganador es Pedro Sánchez. Sí. Porque fueron todos contra él. Segundo, hubo un fracaso terrible de las encuestas. Pasamos hablando de las encuestas, pasamos de limitarlas una semana antes a que no haya, en los periódicos, no sé cómo se llamaba, el TikTok o no sé qué tal, que te decían una encuesta diaria. Es imposible científicamente hacer una encuesta diaria. Estamos aquí 5 personas. Yo en las anteriores municipales y autonómicas me llamaron 4 veces. A mí me llevaron 4 veces. Era yo que no te lo dije. Bueno, pero 4 veces me llamaron a hacer. En estas ni una. ¿Os han llamado en esta alguno? A mí me llamaron en 2015. No, pero digo, os han llamado ahora. A mí nada más que me llamaron, hace años a pie de urna. Una israelita. Sí, y si voté X, dije que voté J. Con lo cual ya tienes la explicación, del fallo de las encuestas. La gente al encuestador le dice lo que le apetece. Punto, pelota. Ahora, sí, el error de muestreo, pero bueno, hay que ver por dónde tira. A mí, principalmente, yo estoy preocupado por 2 cosas. Primero, dos, de las cuales cuelgan muchas. Si el señor Sánchez gobierna, si el señor Sánchez gobierna,
Y viendo los peajes que pagó por lo que tuvo que pagar antes, lo que me imagino que tenga que pagar ahora, el futuro de España es muy difícil. O sea, que Feijóo no paga peajes. A ver, No, cuidado. Te voy a explicar. Tú coges la prensa económica ahora mismo del que verdad... Sí, vale. Del que maneja el dinero y están avisando de que en España, con mucho cuidado y mejor no. Con lo cual eso va a tener influencia. Y luego la preocupación más mundana que tengo es que si van a un primer debate de investidura y sale fallido y pasan los 2 meses, por favor, que elijan bien la fecha del primer debate de investidura, porque son 2 meses más 47 días y solamente cuadra el 17, el 24 y el 31 de diciembre. Así que lo retrasen un poquitín para que por lo menos sea el 7 de enero. Sí, pero como dice la derecha, que lo va a convocar el presidente. La segunda, si es repetición, lo propone el rey. Que estamos en el último minuto. Y ahí son fechas. No hay... Juan, última palabra. No vamos a tener repetición electoral, humildemente lo creo. Vamos a ver a Pedro Sánchez investido de nuevo presidente del Gobierno de España y a Yolanda vicepresidenta del Gobierno. Van a tener un mandato muy difícil. Yo creo que las condiciones económicas van a ser más restrictivas, van a volver a ser algo más restrictivas como solían ser antes. Pero es que Pedro Sánchez es un animal mágico, un portento de la naturaleza que yo todavía no me explico cómo es capaz de sobreponerse a cualquier dificultad que se le ponga por delante. Realmente creo que no va a haber segunda vuelta. Creo que Pedro Sánchez, estoy contigo totalmente, Pedro Sánchez va a gobernar, va a tocar una legislatura complicada por las circunstancias europeas sobre todo, porque estos regalos gratis no hay que pagarlos. Va a tener la suerte de tener a Yolanda con él, que van a aplacar todos los movimientos sociales en la calle. Y sinceramente confío en España todavía. Creo que España puede sobreponerse. Es un país maravilloso y que se dé lo que se dé, vamos a sobrevivir. Francis, cierra. Que va a ser presidente, va a conseguir la presidencia Pedro Sánchez. Y yo nada más que espero más colaboración por parte de la oposición, que no sea no, que te votes chapote, el sanchismo no puede salir de casa. Sé un poquitín más constructivo. Yo quiero nada más. Pues nada, amigos. Tenemos que pagar una cena a esto. Hasta aquí. No pienso, voy a ganar seguro. Hasta aquí llegamos. Gracias a los 4, gracias por estar ahí viéndonos y oyéndonos. Y nada, esto como yo por lo menos creo que hasta Navidades, pues nos esperan meses y meses. Buenas noches a todos y hasta la próxima.